Se rieron cuando ella lanzó tilapia viva en los canales de riego, pero se sorprendieron. Valeria Castañeda había vuelto a la tierra de su padre con una maleta, el corazón roto y una idea que, para cualquier persona de aquella comunidad, sonaría como pura locura. Ella lo sabía. Sabía que se reirían, que hablarían, que esperarían a que se rindiera. Pero había algo dentro de ella más fuerte que el miedo al juicio ajeno, y ese algo tenía el rostro y la voz de su padre. Aquella mañana de sol implacable, con la tierra agrietada y el olor a polvo seco en el aire, se agachó al borde del canal de riego, sosteniendo el cubo azul con ambas manos callosas, y vertió las tilapias vivas dentro del agua. El ruido de los peces golpeando la superficie resonó por el solar. Todavía se estaba levantando cuando oyó la voz rasgada del viejo don Jacinto al otro lado del muro de piedra. Esa mujer se volvió loca de remate. Valeria no se giró de inmediato. Se quedó quieta un segundo, mirando a los peces esparcirse por el agua turbia, y respiró hondo. Luego giró el cuerpo despacio y encaró al viejo, que estaba con los brazos abiertos y el sombrero de palma torcido, gesticulando como si intentara llamar al cielo como testigo. «Buenos días, don Jacinto», dijo ella con una calma que claramente irritó aún más al viejo. «Buenos días ni nada, muchacha. ¿Qué estás haciendo? Vas a contaminar el agua de todos. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?» Ella no respondió. Tomó el segundo cubo de la batea de la camioneta vieja, esa que su padre usó hasta el final, y caminó de vuelta al canal. Don Jacinto se quedó parado, con la boca abierta, sin creer que ella estuviera simplemente ignorando lo que él decía. Era una falta de respeto a la que no estaba acostumbrado en esas tierras. En los minutos que siguieron, otras personas se detuvieron en el camino de terracería. Un vecino que pasaba con un azadón al hombro se quedó tieso. Dos mujeres que volvían de la orilla del arroyo se quedaron a lo lejos, poniéndose la mano en la frente para protegerse del sol y tratando de ver mejor lo que estaba pasando. Un niño corrió de vuelta a casa para llamar a su madre. La noticia se esparcía ya, invisible y rápida como siempre sucede en los pueblos, donde una escena en el solar por la mañana se vuelve tema de tarde en los portales. Valeria vació el tercer cubo, luego el cuarto. Los peces saltaban, agitaban el agua, y ella los observaba con una expresión que nadie allí lograba descifrar bien. No era la expresión de quien está jugando, pero tampoco era la expresión de quien está explicando algo. Era la expresión de alguien que ya tomó una decisión y ya no necesita la aprobación de nadie para llevarla a cabo. «Estás tirando el dinero, ¿sabes?», gritó un hombre más joven con la camiseta rota que había detenido la bicicleta al borde del camino. «La tilapia necesita estanque, no canal». Alguien se rió, luego otro. La risa fue creciendo despacio, como cuando una brasa prende el pasto seco. «La hija de la ciudad vino a salvar la tierra del viejo», dijo alguien en voz baja, pero lo suficientemente alto para ser escuchado. «Estimado público, si les está gustando la historia, aprovechen para dejar el me gusta y, sobre todo, suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora siguiendo». Valeria terminó de vaciar el último cubo, enderezó la espalda y miró al grupo que se había formado en el camino. Eran tal vez 15 personas ahora, de diferentes edades, todas con la misma expresión mezclada de curiosidad y burla. Ella recorrió al grupo con la mirada, sin prisa, sin rabia visible, y por fin detuvo la mirada en don Jacinto. «Mi padre intentó hacer esto aquí hace muchos años», dijo ella con voz firme. Los vecinos de entonces también dijeron que era una locura. El viejo bufó. «Y lo era, y lo sigue siendo». «Ya veremos», respondió Valeria y dio la espalda. Tomó los cubos vacíos, los tiró a la batea, subió a la camioneta y entró a la propiedad, dejando la cancela abierta como estaba. Don Jacinto se quedó parado en el camino por un buen rato, mirando los canales de riego donde los peces ya habían desaparecido bajo la superficie turbia. Luego se colocó el sombrero de vuelta en su lugar, con un gesto brusco, y se fue refunfuñando. Pero la mañana había dejado una marca, y Valeria lo sabía mejor que nadie allí. Ella había llegado al rancho hacía poco más de 3 semanas,
Justo después del entierro de su padre, don Alberto Castañeda tenía 74 años cuando su corazón se detuvo, en medio de una tarde común, mientras examinaba el motor de riego oxidado que ya hacía meses que no funcionaba bien. Fue el vecino del fondo quien lo encontró. Valeria estaba en Guadalajara cuando recibió la llamada, y las palabras que escuchó del otro lado del teléfono fueron las más pesadas que su vida había producido hasta entonces. Tenía 38 años, cabello rizado que le llegaba casi al hombro, manos que empezaban a curtirse, pero que aún guardaban la memoria de dedos finos acostumbrados al teclado de computadora. Había pasado 12 años trabajando como técnica en una consultoría agropecuaria del norte, viajando por diferentes regiones, estudiando suelo, agua, sistemas de riego. Nunca se había detenido a pensar que un día usaría todo aquello en el rancho de su padre. Nunca se había detenido a pensar que su padre partiría así de repente, sin dar tiempo para nada. Su hermano, Fernando Castañeda, tenía 43 años, vivía en un pueblo vecino a unos 80 kilómetros de allí y había llegado al entierro con traje, con esa expresión cerrada de quien ya está calculando lo que viene después. Él y Valeria no eran cercanos. Nunca lo habían sido, en realidad. Fernando había salido del rancho a los 18 años, prometiendo que nunca más volvería a trabajar con tierra, y cumplió la promesa. Se casó, abrió una tlapalería y materiales de construcción. Quedó razonablemente bien de vida. El padre aparecía en su pueblo de vez en cuando, se quedaba unos días, volvía. Los dos mantenían una relación de cordialidad distante, el tipo de relación que funciona bien mientras no hay nada que dividir. Pero ahora lo había. El testamento del padre era simple y directo. La propiedad se dividiría igualmente entre los dos hijos, 50% para Valeria, 50% para Fernando. La casa, la tierra, los equipos, todo. Al día siguiente del entierro, mientras las personas aún iban y venían por la casa con platitos de comida y rostros de pesar, Fernando llevó a Valeria al cuarto del fondo y cerró la puerta. «Hay un comprador interesado», dijo él sin rodeos. Valeria tardó un segundo en entender. «¿Cómo así?» «Un hombre de la ciudad, Ricardo Villarreal, tiene interés en la propiedad desde hace unos 3 años. Ofreció un valor razonable. No es lo que la tierra vale, pero considerando que está todo abandonado...» «La tierra no está abandonada», respondió Valeria. «Vale». Fernando usó el apodo con un tono que ella conocía bien, el tono de quien cree que está siendo paciente con una niña. El motor se paró. Los canales de riego están tapados. El padre estaba solo aquí en los últimos 2 años, sin condición de trabajar bien. No tiene sentido que nosotros aferremos esto. Yo me voy a quedar aquí. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Te vas a quedar aquí? Sí. Tienes trabajo en la ciudad, tienes departamento, tienes una vida, Valeria. Tenía, dijo ella con una calma que la sorprendió mientras hablaba. Renuncié. El rostro de Fernando cambió de una manera que ella nunca había visto. No era rabia todavía, era esa expresión de quien acaba de darse cuenta de que el problema es más grande de lo que esperaba. Hiciste eso sin consultarme. Era mi decisión tomarla. Es nuestra propiedad. Exactamente, es nuestra. Y estoy ejerciendo mi parte. Me voy a quedar aquí, voy a trabajar, voy a recuperar esta tierra. Fernando se quedó quieto por un momento. Luego asintió despacio, con la cabeza, de esa manera que no significaba acuerdo. Significaba que había guardado el asunto para resolverlo después. Te voy a dar un tiempo, dijo. Pero no va a funcionar, ¿vale? Ya verás. Ella no respondió. Esa noche, sola en la casa de su padre por primera vez en muchos años, Valeria recorrió cada cuarto despacio. La cocina con la estufa de hierro que silbaba al encenderse, el cuarto de su papá, con la cama de madera y el olor a tierra y sudor que conocía desde niña, el pasillo angosto donde el ruido del viento entraba por la rendija de la ventana, como siempre había entrado. Se sentó en la mesa de la cocina y se quedó mirando las paredes por un largo rato. Don Alberto había dejado la casa exactamente como siempre fue.
No había modernizado nada, no había cambiado el color de las paredes, no había cambiado los muebles. Era el mismo lugar de cuando ella tenía 10 años, de cuando tenía 15, de cuando se fue a los 18 con la mochila en la espalda y la certeza de que siempre volvería. La diferencia era que ahora él ya no estaba allí, y su ausencia llenaba cada rincón con un peso físico que ella no sabía que era posible sentir así. Lloró esa noche. Lloró de una manera que no había podido en el entierro, frente a todos. Lloró sola, con la cabeza apoyada en el brazo sobre la mesa. Ese tipo de llanto que no tiene un inicio ni un final muy claro, que va y viene en oleadas, y cuando por fin se secó la cara y bebió un vaso de agua, miró por la ventana hacia el solar oscuro y pensó, necesito saber qué estaba planeando mi papá. Pasó 3 días enteros revisando la casa hasta que encontró el cuaderno. Estaba en una caja de zapatos debajo de la cama, junto con papeles viejos, recibos amarillentos y una foto de su papá de joven, de pie frente a un tractor con la sonrisa más grande que Valeria jamás había visto en su rostro. El cuaderno tenía la portada de cuero gastada y las hojas amarillas en los bordes. Don Alberto había escrito allí a lo largo de varios años, con la letra menuda e irregular que Valeria conocía bien. La mayoría eran anotaciones sobre siembras, sobre el comportamiento del suelo en diferentes épocas, sobre la cantidad de agua que llegaba a los canales de riego y la cantidad que se perdía por evaporación antes de alcanzar las raíces. Pero en las últimas páginas había algo diferente. Había un dibujo, un boceto tosco, hecho con pluma azul sobre papel cuadriculado, mostrando los canales de riego con pequeños círculos esparcidos a lo largo del recorrido. Al lado, en letras mayúsculas un poco torcidas, su papá había escrito «Tilapia en los canales». Debajo del dibujo había 3 párrafos explicando el razonamiento con la claridad directa de quien había pensado mucho antes de ponerlo en el papel. Los peces fertilizan el agua naturalmente con sus desechos. El agua enriquecida llega a las raíces con mucha más fuerza que el agua sin nutrientes. El suelo se mantiene húmedo por más tiempo porque la materia orgánica retiene la humedad mejor. Los peces crecen en el agua que ya está circulando de todas formas, así que casi no cuesta nada criarlos. Y al final, además de la producción de las plantas, todavía tienes el pescado para vender o consumir. Al final de la última página había una anotación que le apretó la garganta a Valeria de una manera inesperada. Intenté hablar con los vecinos en 1998. Dijeron que era una tontería de quien leyó demasiados libros. Me rendí. Pero todavía creo que funciona. Si alguien encuentra esto algún día, inténtalo. Ella se quedó mirando esa frase por un tiempo demasiado largo. Si alguien encuentra esto algún día, inténtalo. Su papá había dejado eso allí como un mensaje en una botella. No sabía para quién estaba escribiendo. No estaba seguro de que alguien lo encontraría, pero lo había puesto en el papel de todas formas, porque la idea era demasiado buena para morir con él. Valeria cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera algo frágil. Se quedó sentada en silencio por un momento. Luego lo abrió de nuevo en la última página y releyó la frase. Esa noche no durmió. Se quedó en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto, cruzando lo que su papá había escrito con todo lo que había aprendido a lo largo de 12 años de trabajo. Buscó en la memoria artículos técnicos que había leído, sistemas que había visto en otras regiones, conversaciones con ingenieros y agrónomos a lo largo de los años. Todo lo que encontró dentro de sí misma apuntaba en la misma dirección. Su padre tenía razón. No era una idea loca. Era una idea que simplemente estaba muy adelantada a lo que aquella comunidad estaba dispuesta a entender. Así que tomó la decisión. No fue un momento dramático. Fue tranquilo, casi silencioso, como cuando el sol empieza a clarear el horizonte antes de que alguien se dé cuenta. Lo iba a intentar. Los primeros días de trabajo sola fueron un choque físico. Valeria había trabajado en el campo durante años, pero siempre con equipo, con herramientas adecuadas, con estructura. Aquí era solo ella, un azadón,
unas herramientas oxidadas y canales de riego atascados de lodo seco y raíces de maleza. Se despertaba antes del sol, comía cualquier cosa rápida, llenaba una botella de agua y se iba al canal. Limpiaba lo que podía, removía el atasco con las manos cuando el azadón no alcanzaba, verificaba dónde estaba roto el tubo, hacía reparaciones improvisadas con lo que encontraba en el garaje de su padre. El motor de riego era el problema mayor. Estaba oxidado por dentro, con la bomba comprometida. Lo desarmó pieza por pieza, limpió lo que pudo, pero sabía que sin una pieza de repuesto específica no servía de nada intentar reconectarlo. Le preguntó al único vendedor de piezas del pueblo, que se quedó callado sin mirarla a los ojos, y dijo que no tenía el modelo. Fue hasta la herramienta de otra propiedad a pedir prestada una llave de dado que necesitaba. El hombre abrió la puerta, la miró y dijo que la estaba usando. «Puede traerla de vuelta en 2 horas», dijo ella. «Prefiero no prestarla, disculpe». Ella agradeció y se fue. No había enojo en su rostro, pero había un peso nuevo en sus hombros cuando regresó por el camino de terracería. Intentó contratar a 2 trabajadores jornaleros que había visto en el Zócalo. Uno de ellos dijo que no, sin explicar por qué. El otro se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando algo, y luego dijo que le habían indicado que no trabajara en esa propiedad. Ella se detuvo. ¿Indicado por quién? El hombre encogió los hombros y desvió la mirada. «Por favor, solo necesito un ayudante por unos días». «Disculpe, señorita, no puedo». Regresó al rancho a pie, porque la camioneta tenía una llanta que se desinflaba lentamente y no tenía bomba de aire. Caminó los 4 kilómetros del pueblo hasta la cancela pensando. Alguien estaba organizando aquello, no era accidente, no era coincidencia. Alguien estaba asegurándose de que no consiguiera ayuda. Aunque aún no estaba segura de quién era, tenía una sospecha clara. La guardó, observó y continuó trabajando. El jueves de la segunda semana, la bomba se detuvo por completo. Valeria intentó reconectarla 3 veces, 4 veces. Nada. La bomba estaba muerta. Sin ella, el agua no llegaba a los canales. Sin agua en los canales, las plantas que había empezado a regar morirían en 2 días con ese calor. Se quedó parada al lado de la bomba por un largo momento, con los hombros caídos, mirando el motor viejo como si esperara que cambiara de opinión. Fueron 3 días sin regar. Regó a mano, con cubetas, del pozo a las plantas más cercanas. Eran horas de trabajo para mantener viva una pequeña parcela. El resto se fue marchitando lentamente, con la tierra agrietándose alrededor de las raíces como una boca pidiendo agua. La noche del tercer día, Valeria se sentó en el escalón del porche y se quedó mirando el solar oscuro. Por segunda vez desde que había llegado, sintió esa sensación que no quería sentir, la de que tal vez no lo lograría. No era debilidad, era el tipo de cansancio que va más allá del cuerpo, que alcanza algún lugar más profundo que los músculos. Había trabajado 12 años estudiando y planeando sistemas agrícolas para otras personas. Había ayudado a propiedades en peor situación que aquella a recuperarse. Pero ahí tenía equipo, recursos, autoridad técnica. Aquí ella tenía un cuaderno viejo y la terquedad que heredó de su padre. Entonces pensó en su padre. Pensó en él solo en ese mismo escalón, en las noches en que la tierra no cooperaba y los vecinos no ayudaban y el dinero no alcanzaba. Pensó que él había estado aquí por décadas, trabajando, intentando, cayendo y levantándose, sin quejarse con nadie. Pensó en la frase del cuaderno: «Si alguien encuentra esto algún día, que lo intente». Se levantó del escalón, entró, encendió la luz de la cocina y abrió el cuaderno de nuevo. Estimado público, si les está gustando la historia, aprovechen para darle me gusta y sobre todo, suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, se quedó leyendo por horas. No las anotaciones sobre el sistema de tilapia esta vez, sino las otras. Las anotaciones del día a día de su padre. Los cálculos de cuánta agua consumía cada planta. Los registros de cuántos años le había llevado a entender el comportamiento de ese suelo específico,
de esos canales de riego específicos, de ese viento específico que venía del norte en los días de verano. Había una intimidad en esas páginas que ella no había notado la primera vez. El padre no solo estaba anotando datos, estaba conversando con la tierra como quien escribe cartas a alguien que ama. Cuando amaneció, ella tenía un plan diferente para el motor. Había una nota en una de las páginas del cuaderno, escrita con letras más pequeñas en la esquina de la hoja, casi escondida. Pancho Domínguez sabe arreglar cualquier bomba de agua, jubilado. Vive al final de la calle del Calvario. Salió temprano. Pancho Domínguez era un hombre de unos 65 años, con manos enormes y un patio lleno de piezas de motor que coleccionaba por si acaso. Abrió la puerta desconfiado, la miró por un momento, y cuando ella dijo el nombre de su padre, algo cambió en el rostro del hombre. «¿Don Alberto?», dijo él. «Soy su hija, Valeria». El viejo se quedó callado un instante, como si estuviera ajustando algún recuerdo dentro de su cabeza. «Don Alberto me prestó dinero una vez cuando yo estaba en el fondo del pozo. Nunca me cobró. Dijo que cuando pudiera, se lo devolviera a otra persona que lo necesitara». Hizo una pausa. «Pasa». Pancho fue al rancho ese mismo día. Miró el motor, movió 2 piezas, fue a su casa a buscar otra de repuesto, y en menos de 3 horas, la bomba estaba funcionando de nuevo. No cobró nada. Dijo que era su deuda con el padre de ella. Valeria se quedó parada mirando correr el agua por el canal cuando el motor arrancó. El agua entró en las acequias de piedra con un sonido que no había escuchado desde que llegó, un murmullo continuo y sólido, y tuvo que parpadear con fuerza para no llorar frente al viejo Pancho. «Gracias», dijo ella. «El mérito es de su padre», respondió él, y se fue con la caja de herramientas al hombro. Con la bomba funcionando, por fin pudo ejecutar el plan. Fue al pueblo al día siguiente. Compró las crías de tilapia en un punto de venta que había investigado de antemano, cargó los baldes azules en la batea de la camioneta y volvió al rancho con el corazón acelerado de una forma que solo reconoció cuando estaba casi llegando a la cancela. Era nervios, era miedo, pero también era esa cosa que el padre seguramente había sentido antes que ella, esa mezcla de incertidumbre y convicción que empuja a una persona hacia adelante, incluso cuando todo indica que debe parar. Y al día siguiente, en esa mañana de sol duro y tierra agrietada, vació el primer balde. El video que el hijo del vecino Esteban filmó en las primeras horas después de que los peces entraran en los canales no fue hecho con mala intención. El muchacho tenía 16 años, se llamaba Diego, y tenía ese tipo de curiosidad inquieta que no puede resistirse a nada que parezca diferente. Filmó porque le pareció extraño. Lo envió a 3 amigos porque le pareció gracioso. Los amigos lo enviaron a sus padres porque en el pueblo cualquier novedad se vuelve conversación. Fue así que don Jacinto tuvo acceso al vídeo sin salir de casa, a través del celular viejo que su hija le había configurado el año anterior. Y fue así que Fernando Castañeda, a 80 kilómetros de allí, recibió el vídeo de un conocido de Guadalajara y llamó a su hermana esa misma tarde. La llamada fue breve. «Vale, ¿estás haciendo esto en la propiedad de papá? ¿Echando pescado en los canales?» «Sí». «¿Tienes idea de lo ridículo que estás haciendo?» «Sí, tengo idea de lo que estoy haciendo, Fernando. Estás humillando la memoria de papá frente a toda la comunidad». Ella hizo una pausa. Aquello dolía, lo reconoció internamente. No fue sin intención. Él sabía exactamente dónde apretar. «Estoy tratando de hacer lo que papá intentó hacer y no pudo. Hay diferencia». «¿Qué diferencia, Valeria? La tierra está agrietada. El motor apenas funcionó. Nadie quiere trabajar para ti allá. Estás sola tratando de ser heroína en una propiedad que vale más vendida que desperdiciada. No estoy tratando de ser heroína». «Entonces, ¿qué estás tratando?» Ella se quedó en silencio por un momento. «Estoy tratando de ver si él tenía razón». Fernando soltó un suspiro por la boca, el tipo de suspiro cansado que reemplaza malas palabras en ciertas conversaciones. «Te doy 3 semanas más. Después, llamo a un abogado y resolvemos esto como tenga que resolverse». Colgó.
Valeria se quedó con el celular en la mano un rato mirando la pantalla oscura. Luego lo guardó en el bolsillo y volvió al canal. 3 días después del episodio de los peces, una joven apareció en la cancela. Tendría unos 24 años. Cabello negro y liso recogido en un moño, vestía un pantalón de tela gastada y una bata fina que parecía de trabajo. Estaba de pie al borde del camino de terracería con un cuaderno bajo el brazo, mirando los canales, con una expresión que no era de burla ni de curiosidad superficial. Era de reconocimiento, como quien ve algo que ya estudió en un libro. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando Valeria la vio. Depende de lo que quieras. Me llamo Jimena Ortega. Trabajo como auxiliar en la cooperativa Ejidal, pero estudié agronomía por 2 años antes de tener que dejarlo. Valeria la examinó por un momento. ¿Y? Y reconocí lo que estás haciendo. Acuicultura integrada al riego. Hay estudios sobre eso en otras regiones. Funciona cuando se hace bien. Sé que funciona. Sé que lo sabes. Jimena hizo una pausa. Quería saber si podía ayudar. No por dinero, al menos no ahora. Solo quería ver de cerca cómo estás montando el sistema. Valeria se quedó en silencio un instante, evaluando. ¿Por qué harías eso arriesgando tu trabajo en la cooperativa Ejidal? Jimena miró los canales y luego de vuelta a Valeria. Porque mi papá tiene una propiedad pequeña del otro lado del pueblo y lo está perdiendo todo por la sequía. Y necesito aprender algo que resuelva esto de verdad. Esa respuesta era demasiado honesta para haber sido fabricada. Valeria abrió la cancela. Puedes pasar. Jimena volvió al día siguiente, y al día después, y al día siguiente. En menos de una semana, llegaba temprano en la mañana, antes de su hora de trabajo en la cooperativa Ejidal, y a veces regresaba por la tarde después del turno. Observaba, hacía preguntas directas y pertinentes, anotaba en el cuaderno con una letra pequeña y ordenada, y cuando Valeria necesitaba un segundo par de manos, estaba allí sin necesidad de pedírselo 2 veces. La presencia de Jimena cambió algo en la dinámica de la comunidad. No de forma dramática, pero las personas que pasaban por el camino y veían a las dos trabajando juntas en los canales, una con experiencia y determinación, otra con conocimiento técnico y disposición, comenzaron a reemplazar la risa por algo más cercano a la duda. La duda es diferente del respeto, pero es el comienzo del camino. Lo que Valeria no sabía, y Jimena descubrió de manera accidental, era lo que estaba sucediendo entre bambalinas en la cooperativa Ejidal. Había una reunión informal de productores cada semana, una tarde de miércoles, en la sala trasera de la cooperativa Ejidal. Jimena nunca había sido invitada porque era auxiliar, no productora. Pero una tarde, al olvidar su bolsa en la sala después del horario de trabajo, regresó a buscarla y escuchó voces que no esperaba oír juntas. La voz de don Jacinto y la voz de un hombre que conocía bien por reputación, pero con quien nunca había hablado directamente. Ricardo Villarreal. Ricardo Villarreal era un comerciante que se había enriquecido comprando tierras baratas en época de sequía y revendiéndolas después de que las condiciones mejoraban. Tenía un rancho grande en los alrededores, una tienda en el pueblo y una sonrisa amplia que Jimena siempre había pensado que escondía algo. Su padre lo había dicho una vez sobre Ricardo: hombre que sonríe así sin motivo, está pensando en dinero que todavía no es suyo. Ella se quedó quieta en el pasillo oscuro, sin respirar. ¿Cuánto tiempo más puedes aguantar? Era la voz de Ricardo, baja y calculadora. Mientras sea necesario, respondía don Jacinto. Pero la muchacha es testaruda, más de lo que era su padre. ¿El hermano está con nosotros? Sí, pero él quiere el dinero rápido. Llama cada semana preguntando cuánto tiempo más. Dile que tenga paciencia. Cuanto más sufra ella allá, mejor para la negociación. Si ella se rinde sola, la compramos por la mitad del valor. Si necesita abogado, pierde tiempo y dinero y la propiedad va a remate por nada. Jimena se quedó quieta unos segundos más, con el corazón acelerado. Luego se alejó despacio, sin hacer ruido. Salió por la puerta lateral y fue directo al rancho de Valeria. La conversación que las dos tuvieron esa tarde
fue tensa de una manera diferente a todo lo que Valeria había enfrentado hasta entonces. No era la tensión del trabajo duro o del cansancio físico, era la tensión de descubrir que lo que ella pensaba que era resistencia colectiva era en realidad una articulación organizada e intencional. Ella escuchó a Jimena en silencio. No interrumpió en ningún momento. Se quedó quieta con los brazos cruzados y la frente ligeramente fruncida, procesando cada palabra. Cuando Jimena terminó, hubo un silencio que duró casi un minuto. «Don Jacinto», dijo Valeria al fin, con una voz que no era de enojo, era de una tristeza específica. «Él y mi padre trabajaron juntos por 30 años». «Lo sé», dijo Jimena con delicadeza. «Cargó el ataúd en el entierro». «Lo sé, Valeria». Otra pausa. «Y Fernando está con ellos». No era una pregunta. Jimena no respondió. Valeria descruzó los brazos, fue hasta la ventana de la cocina y se quedó mirando los canales de riego allá afuera. El agua corría despacio en las acequias de piedra. Los peces ya no eran visibles, pero ella sabía que estaban ahí, moviéndose en el fondo, haciendo exactamente lo que su padre había imaginado que harían. «Van a intentar sacarme de la cooperativa ejidal», dijo ella. «Probablemente. Sin la cooperativa ejidal, no puedo comercializar la producción de ninguna manera en esta región». «También probablemente». Valeria se volvió hacia Jimena. «Vas a perder el empleo si te pones de mi lado en esto». Jimena tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa, lo abrió en una página con anotaciones y miró a Valeria. «Mi padre está perdiendo su tierra. Tú tienes una solución que puede ayudar no solo aquí, sino en varias propiedades de esta región». Cerró el cuaderno. «Prefiero perder un empleo malo que ignorar esto». El intento de expulsión de la cooperativa ejidal llegó como un dictamen técnico. Era una hoja escrita con membrete improvisado, firmada por un nombre que nadie en la región había oído mencionar, afirmando que el uso de peces vivos en canales de riego abiertos representaba un riesgo de contaminación para las propiedades vecinas a través del agua compartida. El documento usaba términos técnicos en exceso, de la manera en que se usa cuando se quiere parecer oficial sin serlo. El dictamen fue entregado en la cooperativa ejidal por don Jacinto un lunes por la mañana, con una solicitud formal de reunión de emergencia para discutir las prácticas adoptadas en la propiedad de Valeria Castañeda. La reunión fue convocada para el jueves siguiente. Valeria se enteró del dictamen por la propia Jimena, quien había visto el documento sobre el escritorio del gerente de la cooperativa. Le pidió a Jimena que lo fotografiara con el celular. Luego, pasó 2 días estudiando el texto palabra por palabra. Era falso, no en el sentido de que hubiera mentiras explícitas, sino en el sentido de que había afirmaciones vagas presentadas como conclusiones científicas, citando normas que no existían de la forma en que estaban descritas. Cualquier profesional con formación técnica lo reconocería. El problema era que la mayoría de los productores en la sala de la reunión no tenía esa formación. «Necesito a alguien con credibilidad técnica», le dijo Valeria a Jimena. «Hay una persona», dijo Jimena después de un momento de silencio. «¿Quién?» «El ingeniero Arturo Salinas, ingeniero agrónomo jubilado. Vivió muchos años fuera, trabajó en diferentes regiones, volvió al pueblo hace unos 5 años. Todo el mundo aquí lo conoce. No tiene interés en ningún negocio de tierra». «¿Lo conoces?» «Mi profesora de agronomía mencionó su nombre varias veces, pero nunca hablé con él personalmente». «¿Dónde vive?» «En la calle de la parroquia, Casa Azul». Valeria fue allí ese mismo día. El ingeniero Arturo Salinas tenía 71 años, estatura media, gafas redondas y ese tipo de calma que solo llega con la edad y con la certeza de quien ya no necesita probarle nada a nadie. Abrió la puerta, escuchó a Valeria presentarse, escuchó el nombre de su papá y sin prisa la invitó a sentarse en el porche. Ella contó todo: el sistema, el cuaderno de su papá, los peces en los canales de riego, el dictamen falso, la reunión programada. Habló sin adornar, sin pedir nada directamente, solo contando. Don Arturo escuchó sin interrumpir, mirando a veces a ella y a veces al medio de la calle,
con esa expresión de quien va organizando la información al mismo tiempo que la recibe. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un momento. ¿El dictamen lo hizo quién?, preguntó. Tiene un nombre que no conozco. Jimena tampoco lo reconoció. ¿Puedes enviarme la foto? Ella se la envió por el celular. Él se puso las gafas y leyó el documento completo en la pantalla chica, sin prisa. Cuando terminó, se quitó las gafas y la miró. Esto no lo hizo nadie con formación real, dijo. Las citas están mal, las conclusiones no siguen los datos. Es un texto hecho para parecer técnico para quien no sabe distinguir. Lo sé, pero los productores de la cooperativa Ejidal no saben distinguir. No, pero yo sí. Se puso las gafas de nuevo. ¿El jueves dijiste? Sí. Aparezco. La sala de la cooperativa Ejidal el jueves era pequeña para la cantidad de personas que se habían apretujado ahí dentro. Sillas de plástico apiladas en los laterales, el grupo principal de productores sentados en semicírculo, don Jacinto en la primera fila con expresión de juez. El gerente de la cooperativa Ejidal, un hombre gordo de unos 50 años llamado don Humberto, conducía la reunión con la voz de quien prefería estar en cualquier otro lugar. Valeria llegó con Jimena al lado. Hubo un murmullo cuando entraron, el tipo de sonido que hacen las salas cuando alguien importante entra en una dirección que no se esperaba. Don Arturo llegó 5 minutos después. Cuando entró, el murmullo cambió de tono. Varios productores se levantaron ligeramente de las sillas sin darse cuenta. El gesto automático de quien reconoce autoridad que no necesitó ser anunciada. El viejo ingeniero caminó hasta una silla cerca de Valeria, se sentó sin prisa y cruzó los brazos. Don Humberto se aclaró la garganta. Bueno, entonces, la reunión fue convocada en respuesta al dictamen técnico entregado por Jacinto Méndez referente a posibles riesgos. Leyó del papel, con cuidado excesivo de quien no entiende bien lo que está leyendo. «O puede saltarse la introducción, don Humberto», dijo uno de los productores más viejos. «Todo mundo sabe por qué estamos aquí». Don Humberto dobló el papel. «Correcto. La cuestión es si la práctica adoptada por la señora», miró a Valeria, «de insertar animales vivos en los canales de riego representa un riesgo para las propiedades vecinas. Representa un riesgo real de contaminación», dijo don Jacinto, sin esperar a que le dieran la palabra. «Está en el dictamen». «El dictamen está equivocado», dijo Jimena con voz firme. La sala quedó en silencio, no porque Jimena fuera intimidante, sino porque nadie esperaba que hablara así, con esa precisión, sin titubear. «Eres auxiliar administrativa», dijo uno de los productores con un tono que quería menospreciar. «Fui estudiante de agronomía y conozco los documentos que se citaron en el dictamen», respondió ella. «La norma que aparece en el punto 3 no existe como está descrita. La conclusión del punto 5 contradice los propios datos presentados en el punto 2. Hubo un murmullo. Don Arturo se levantó. No había nada teatral en el gesto. Simplemente se levantó, como quien va por un vaso de agua, pero la sala quedó en silencio inmediato. «Conozco este tipo de sistema desde hace más de 40 años», dijo con la voz serena de quien no necesita alzar el tono para ser escuchado. «Se está aplicando en varias regiones del país con resultados documentados. La idea central es que los peces producen materia orgánica que enriquece el agua de riego, mejorando la absorción por las raíces de las plantas sin perjudicar la calidad del agua de uso compartido». Hizo una pausa. «El dictamen presentado hoy aquí no fue elaborado por ningún profesional que yo conozca o que figure en algún registro técnico de esta región. Sus conclusiones no tienen base científica verificable. El silencio era diferente ahora. Era el silencio de una sala, donde el argumento que parecía sólido acababa de demostrarse hueco. Don Jacinto se movió en la silla. ¿Quién le pagó para venir a defenderla? Don Arturo volvió el rostro lentamente hacia el viejo, con una expresión que no era de rabia, sino de lástima. «Jacinto, ¿cuántos años me conoces?» El viejo no respondió. 42 años, dijo don Arturo. «Me conoces desde hace 42 años. ¿Crees que alguien me paga para mentir?» El grupo de productores miró a don Jacinto. El viejo bajó la mirada. La votación que siguió fue reñida.
7 votos contra 4. El grupo cerrado había asegurado la mayoría. Valeria sería separada de la cooperativa ejidal. Salió de la sala sin mostrar lo que sentía. Caminó por la banqueta de afuera, se detuvo junto a la camioneta y se quedó con las manos apoyadas en la batea, mirando a la nada. Jimena se paró a su lado. Don Arturo llegó justo después. 7-4, dijo él. Lo escuché, respondió Valeria. El resultado no es definitivo. Hay un recurso posible por escrito solicitando revisión con base en impugnación de documento. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Semanas, tal vez meses. Respiró hondo. ¿El hermano de ella está detrás de esto junto con Ricardo Villarreal?, dijo Jimena a don Arturo. El ingeniero miró a Valeria. ¿Su hermano está trabajando con Ricardo? Al parecer sí. Él guardó silencio por un momento. Ricardo ya intentó hacer esto con otras 2 propiedades en los últimos 10 años. En una logró comprar, en la otra el dueño resistió y al final Ricardo perdió interés. ¿Qué le hizo perder interés en la otra? La producción. Cuando la tierra demostró que producía, se volvió demasiado cara para comprarla. Él solo va tras la tierra cuando parece muerta. La producción lo espanta. Valeria miró los canales al otro lado de la calle, invisibles desde ahí, pero presentes en su cabeza. Entonces hay que producir, dijo ella. Hay que producir, confirmó él. Estimado público, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su me gusta. Y sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fernando Castañeda llegó al rancho 2 días después de la reunión. Traía consigo un sobre y la cara de quien cumple con una obligación desagradable pero necesaria. Valeria estaba en el canal de riego cuando escuchó su coche detenerse en el camino. No se movió. Se quedó arrodillada en el borde de la acequia de piedra, revisando el crecimiento de las crías de pescado que había sembrado la semana anterior. Cuando él entró por la cancela y se acercó a ella, se levantó despacio, se limpió las manos en el pantalón y lo encaró. Fernando llevaba el traje, incluso con ese calor. O era costumbre o era estrategia, ella no lo sabía bien. Él miró los canales de riego por un momento, con una expresión que intentaba ser neutral, pero que dejaba escapar algo que ella no podía nombrar con claridad. «Necesito que firmes», dijo él extendiendo el sobre. Ella no lo tomó. «¿Qué es?» «Contrato de venta. Hablé con Ricardo. El precio no es el ideal, pero es lo que la situación permite ahora». «La situación permite más que eso». «Vale». Él guardó el sobre de nuevo bajo el brazo con un gesto ligeramente irritado. «Te sacaron de la cooperativa ejidal. Sin la cooperativa no vendes nada de esta tierra. El sistema que armaste no vale nada si no tienes cómo sacar la producción. Voy a apelar la separación. Toma meses, y en meses lo que tienes aquí se muere de sequía o por falta de recursos. No tienes dinero para mantener esto por meses, Valeria. Lo sabes». Ella se quedó en silencio. Porque él no estaba equivocado en lo práctico. El dinero se estaba acabando. El ahorro que había traído duraba unos 40 días, como máximo. «No voy a firmar». Fernando se pasó la mano por el cabello con impaciencia. «Estás siendo irracional. Estoy siendo determinada. Hay diferencia. La diferencia te va a costar todo lo que quedó de la herencia de tu papá». Esa frase quedó en el aire entre los dos por un momento. «Él no quería que vendiéramos», dijo ella, con una voz más baja. «Él ya no está aquí para decir lo que quería». Fue lo más cruel que Fernando le había dicho. Probablemente lo sabía. Ella lo vio en la forma en que sus ojos se desviaron justo después. «Sal de mi propiedad», dijo ella. «También es mía». «Vete, Fernando». Él se quedó quieto un instante. Luego dio la vuelta y se dirigió al coche. Se detuvo en la cancela, con la mano en la barra de hierro, sin volverse. «Voy a contratar un abogado para separar las partes. Recibirás la notificación pronto». El coche levantó polvo en el camino de terracería cuando se fue. Valeria se quedó parada mirando hasta que el sonido del motor se desvaneció. Luego miró los canales de riego. Los peces no eran visibles, pero el agua corría.
y en los bordes de las acequias, donde las crías habían sido sembradas en ambos lados, había hojas verdes que no estaban allí una semana antes. La notificación del abogado llegó en una carta certificada, 10 días después. Era formal, con términos que ella leyó y releyó hasta entender exactamente lo que significaban. En resumen, Fernando solicitaba la división judicial de los bienes heredados, lo que en la práctica significaba que un juez determinaría lo que cada parte recibía. En el caso de una propiedad rural indivisible, la salida común era la venta y la división del valor. Era una trampa legal que Ricardo Villarreal seguramente había sugerido. Ella reconoció la lógica. No necesitaba convencerla de vender, solo hacer inviable cualquier alternativa. Llevó la carta con don Arturo. El ingeniero la leyó con cuidado, colocó la carta sobre la mesa de madera del porche y se quedó mirándola por un momento. «Esto es real», dijo él. «El proceso puede iniciarse. Y si se inicia, en algún momento habrá una evaluación de la propiedad, que mostrará lo que produce o no produce». «Exactamente. Entonces necesito que produzca antes de que se haga cualquier evaluación. ¿Cuánto tiempo tienes hasta que la notificación se convierta en proceso?» 30 días para impugnar formalmente, pero oponerse a un proceso así sin abogado es difícil. «Conozco a alguien que puede ayudar con eso», dijo don Arturo. «No es abogado. Es una mujer que trabajó en una notaría por 20 años y conoce estos trámites mejor que la mayoría de los abogados del pueblo». «¿Quién?» «Doña Beatriz, viuda de Teodoro. Ella vive allí en la calle de los Almendros». «¿Ella me va a ayudar?» A ella no le cae bien Ricardo Villarreal desde que intentó comprar el rancho de su marido hace 15 años. Creo que le va a encantar ayudar. Por primera vez en días, Valeria soltó una risa pequeña, genuina, corta, pero real. Doña Beatriz tenía 68 años, el cabello completamente blanco recogido en una trenza larga y esa precisión en los movimientos de quien pasó la vida lidiando con papeles que necesitan estar exactamente donde deben estar. Escuchó el caso de Valeria sentada en su escritorio, con la carta en la mano, leyendo cada línea con una atención que parecía quirúrgica. «Ricardo está detrás de esto», dijo, antes de que Valeria terminara de explicar. «¿Cómo lo sabe?» «Porque es exactamente el mismo patrón que usó con el rancho de Teodoro. Usa un familiar dispuesto, presenta un proceso de división, la propiedad va a evaluación. La evaluación muestra una tierra improductiva, el precio baja, él hace la oferta en el momento justo». Dejó la carta sobre la mesa con un gesto firme. «Esta vez no va a funcionar así». «¿Por qué?» «Porque esta vez la propiedad está produciendo». Miró a Valeria. «Está produciendo, ¿verdad? Está empezando a producir. Entonces necesitamos documentar eso antes de que se agende cualquier evaluación. Necesitamos un registro formal, con fecha, de la condición actual de la propiedad y del sistema en operación». «¿Cómo hacemos eso?» «Consigo una visita técnica de un profesional registrado. Su informe es documento legal. Si está registrado antes de que se abra el proceso, tiene que ser considerado en la evaluación». «¿El ingeniero Arturo?» «Exactamente. Él tiene registro activo aún», lo confirmé. Se levantó de la silla con la energía de quien tiene 30 años menos de lo que aparenta. «Vamos a tener que ser rápidos. Tienes unos 10 días hábiles antes de que se deba presentar la contestación». Los 10 días que siguieron fueron los más intensos desde que Valeria había llegado al rancho. El ingeniero Arturo fue a la propiedad 3 veces para tomar muestras de suelo y agua, medir la producción de las plantas, fotografiar los canales y los peces y registrar todo en formularios técnicos que doña Beatriz había preparado con la seriedad de quien archiva actas de nacimiento. Jimena estuvo presente en todas las visitas, anotando, ayudando, haciendo las mediciones que el ingeniero Arturo solicitaba, y los resultados eran buenos. No eran extraordinarios, porque el sistema se había implementado hacía poco más de un mes, pero eran claramente buenos. Las plantas irrigadas por los canales con tilapia estaban en un estado visiblemente mejor que las plantas irrigadas por el sistema común del lado opuesto de la propiedad. El suelo estaba más húmedo por más tiempo, y los peces,
Habían crecido más de lo esperado para el período. El ingeniero Arturo lo documentó todo con la precisión tranquila de quien sabe que ese papel será leído por alguien que intentará impugnar cada línea. El informe se va a presentar mañana, le dijo a Valeria en la última visita, guardando los papeles en la carpeta. Después de que esto esté registrado, cualquier evaluación posterior tendrá que compararse con lo que está aquí. Van a intentar impugnarlo. Van a intentarlo. Pero esto está firmado por un profesional con registro activo, con muestras de laboratorio con fecha y fotografías georreferenciadas. Es mucho más difícil de impugnar. Valeria se quedó mirando los canales mientras él hablaba. Había algo diferente en el verde de las hojas a lo largo del canal de piedra. Ya no era el color pálido y esforzado de las primeras semanas. Era un verde más oscuro, más sólido, el verde de una planta que está bebiendo bien. El padre había visto esto en su cabeza. Había escrito sobre esto en letras pequeñas en un cuaderno de cuero gastado. Y ella lo estaba viendo suceder frente a sus ojos. Solo quería que él también pudiera verlo. El informe fue registrado. La contestación fue presentada. El proceso de división judicial abierto por Fernando quedó suspendido en espera de la evaluación oficial, que ahora tendría que considerar el informe de don Arturo como evidencia previa. Era un empate temporal. Pero Valeria necesitaba algo más que un empate. Lo que cambió el equilibrio de forma inesperada fue el hijo del vecino Esteban. Diego, el muchacho de 16 años que había filmado a los peces entrando en los canales aquella mañana inicial, nunca había dejado de observar lo que sucedía en el rancho de Valeria. No con malicia, sino con esa curiosidad adolescente que no distingue bien lo privado de lo público. Había grabado más veces a lo largo de las semanas, desde lejos, sin invadir, solo registrando. Una tarde apareció en la cancela con el celular en la mano y una expresión avergonzada. «Doña Valeria, ¿puedo decirle algo?» Ella se detuvo en lo que estaba haciendo. «Claro. Grabé unas cosas aquí. No fue para perjudicar, fue porque me pareció interesante». Él alargó el celular. «Tengo un video que hice esta semana de las plantas y los peces. Lo mandé a un grupo de productores rurales en el que participa mi papá y... ¿Lo mandaste sin preguntarme?» Él se puso rojo. «Sé que me equivoqué, pero llegaron respuestas de un montón de gente. Hay un ingeniero agrónomo de un pueblo vecino que vio el video y quiere saber más. Me mandó un mensaje». Valeria se quedó quieta un momento. «Muéstrame». El mensaje era directo. Un hombre llamado Mauricio Guevara, que decía ser consultor agrícola en un pueblo a 100 kilómetros de allí, había visto el video en el grupo, reconoció el sistema y quiso saber más. Dejó su contacto. Ella miró a Diego. «Hiciste mal al mandarlo sin pedir permiso. Pero gracias por traer esto». Él asintió aliviado. Ese contacto llevó a otros. Mauricio Guevara no vino personalmente, pero compartió el video con su red de contactos técnicos. En pocos días, la repercusión había llegado a oídos de un profesor de un instituto tecnológico agropecuario de la región que había publicado artículos sobre sistemas integrados. Llamó a don Arturo, con quien se había cruzado en congresos años atrás. La conexión que se formó alrededor del rancho de Valeria no era de las que aparecen en los periódicos. Era pequeña, técnica, local, pero era real. Y en comunidades pequeñas, real es suficiente. El segundo golpe de Ricardo Villarreal llegó envuelto en papel membretado. Era una propuesta de asociación, entregada personalmente por el propio Ricardo una mañana en que Valeria estaba sola en el rancho. Llegó en coche, bien vestido, con la sonrisa amplia que Jimena había descrito. Alargó la mano. Ella la estrechó con frialdad y él explicó la propuesta en términos que intentaban sonar generosos. La cooperativa Ejidal, en asociación con Ricardo como inversionista mayoritario, estaría dispuesta a reintegrar a Valeria bajo un contrato de cogestión. Ella seguiría operando el rancho, manteniendo el sistema de tilapia si quería, pero las decisiones de producción y comercialización pasarían por un consejo en el que él tendría voto determinante. El nombre de ella seguiría en el contrato, pero el control sería de él.
Ella leyó el documento ahí mismo, de pie, a la sombra de la camioneta. Cada cláusula, sin prisa, sin dejar que el silencio la apresurara. Le tomó unos 15 minutos. Ricardo se quedó esperando con una expresión de quien está acostumbrado a que la gente no lea con tanto cuidado. Cuando ella terminó, dobló el documento y lo devolvió. No. La sonrisa del hombre se estrechó un poco. Usted no lo analizó bien. Es una propuesta buena, considerando la situación. Lo analicé muy bien. La cláusula 6 dice que en caso de desacuerdo entre las partes, el voto del Consejo es definitivo. El Consejo, según la cláusula 3, está formado por 5 miembros, 3 de los cuales son nombrados por el inversionista mayoritario. Eso significa que usted tiene el control permanente de las decisiones. Mi nombre queda en el papel, pero la tierra es suya en la práctica. La sonrisa se desvaneció. Usted es más cuidadosa de lo que esperaba. Mi papá me enseñó que el papel bonito no siempre tiene contenido bonito. Ricardo se quedó en silencio un momento, como quien decide si cambiar de enfoque. Usted sabe que el proceso de división va a acabar con esto, ¿verdad? Cuando llegue la evaluación judicial, van a ver una propiedad pequeña con un sistema experimental no consolidado y la van a evaluar al mínimo. Va a terminar en venta. Es inevitable. Quizás, dijo ella, pero no va a ser para usted. Él la estudió un momento con esos ojos que calculaban. Lástima, dijo al fin. Volvió al auto. Antes de subir, se detuvo con la mano en la puerta abierta. Generalmente consigo lo que quiero en esta región, señorita. Lleva tiempo, pero lo consigo. Qué bueno que me lo advirtió, respondió ella. Ahora puedo prepararme mejor. Él se fue. Ella se quedó parada viendo el auto desaparecer en el camino de terracería. Por dentro, el corazón le latía acelerado de una forma que no le había mostrado a él. Pero las manos estaban firmes cuando volvió al canal de riego. Esa conversación necesitaba ser compartida, inmediatamente. Esa tarde, ella, Jimena, don Arturo y doña Beatriz se reunieron en el portal de la casa del ingeniero. Valeria repitió cada detalle de la conversación con Ricardo. Don Arturo escuchaba con los brazos cruzados y la expresión concentrada. Doña Beatriz tomaba notas. Dijo que generalmente consigue lo que quiere, repitió don Arturo despacio. ¿Eso lo dijo frente a testigos? Solo yo estaba allí. Pero puedes escribirlo ahora, con fecha, firmado, junto con la negativa del contrato. ¿Eso sirve de algo? Sirve para construir un historial. Si toma otras acciones, este registro muestra que había una secuencia intencional de presión. Jimena se movió las manos sobre las rodillas. Hay otra cosa que puedo hacer, dijo. Hay un productor en la cooperativa Ejidal que nunca participó en el grupo cerrado de don Jacinto. Se llama Esteban. Valeria levantó la cabeza. ¿Esteban es el papá de Diego? Sí. Él observó los canales de riego desde el muro de piedra las primeras semanas. Nunca tuvo el valor de acercarse por la presión del grupo, pero sé que tiene dudas sobre lo que está pasando. Si alguien pudiera hablar con él de forma honesta... Yo voy, dijo Valeria. Ten cuidado, dijo don Arturo. Es miembro de la cooperativa. Si siente que lo están manipulando, se cierra. No voy a manipular a nadie. Solo voy a contar la verdad. Esteban Salazar tenía 56 años, brazos de quien ha trabajado toda la vida y el hábito de hablar poco, pero pensar mucho. Valeria fue a su propiedad un sábado por la tarde, cuando sabía que estaría en casa. Tocó la cancela, esperó. Él abrió con la expresión de quien no esperaba visita y no estaba seguro de querer recibirla. Buenas tardes, don Esteban. Soy Valeria, del rancho vecino. Ya sé quién es usted. ¿Puedo hablar unos minutos? Se quedó parado frente a la cancela un momento. Luego la abrió. Se quedaron de pie a la sombra de un árbol grande en el centro del solar. Valeria habló directamente, sin adornos. Le contó sobre el dictamen falso, sobre el acuerdo entre don Jacinto y Ricardo, sobre su hermano metido en todo eso. No pidió nada. Solo presentó los hechos tal como los había entendido. Esteban escuchó en silencio. Cuando ella terminó, se quedó mirando al suelo un largo momento. «¿Por qué me cuenta esto?», dijo él. «Porque Diego me mostró los mensajes sobre el video de los peces». Él estaba curioso de verdad.
Y porque usted miró mis canales de riego más de una vez desde el muro, eso me dice que usted también está curioso de verdad. El hombre se quedó callado. No quiero problemas con nadie aquí, dijo al fin. No le estoy pidiendo que cree problemas. Solo le pido que no se deje usar en una reunión para perjudicarme cuando usted ni siquiera cree lo que ellos están diciendo. Él la miró un momento. Jacinto dijo que el agua podía contaminar. El dictamen que sustenta eso fue refutado por el ingeniero Arturo Salinas en reunión pública, con argumentos técnicos que nadie respondió. Otro silencio. Mi tierra también está sufriendo con la sequía, dijo casi para sí mismo. Lo sé, y el sistema que estoy usando puede adaptarse para otras propiedades. No estoy guardando ningún secreto. Esteban la miró con una expresión que era una mezcla de evaluación y algo más suave. Déjame pensar, dijo. Está bien. Ella se giró para irse. Señorita. Ella se detuvo. Su padre era una buena persona, dijo. Siempre lo supe. Ella asintió, sin confiar en su voz en ese momento, y se fue. Lo que sucedió en los días siguientes fue gradual, casi imperceptible, pero real, como el cambio de color de las hojas a lo largo de los canales de riego. Esteban llegó al rancho una mañana con su hijo Diego. No dijo que hubiera decidido nada. Solo dijo que quería ver de cerca. Valeria los llevó por los canales, explicó el sistema con paciencia, mostró las muestras de suelo que el ingeniero Arturo había recolectado, mostró el crecimiento de las plantas semana a semana en las anotaciones que ella mantenía en un cuaderno propio. Diego volvió a grabar, esta vez con su permiso. Ese mismo fin de semana, un productor de la parte este del pueblo apareció en la cancela diciendo que había oído hablar de la visita de Esteban. Pidió agua prestada porque su sistema había tenido un problema. Ella cedió sin cobrar, sin condiciones. Otro productor se detuvo en el camino el lunes siguiente y se quedó observando los canales por un largo tiempo antes de seguir su camino. El tono no había cambiado de hostilidad a admiración. Era más sutil que eso. Era como cuando el clima cambia antes de que llegue la lluvia. Lo sientes en la piel antes de verlo en el cielo. Don Jacinto sintió ese cambio antes que nadie. Una mañana de miércoles apareció en la cancela sin sombrero. La ausencia del sombrero era una cosa pequeña, pero Valeria la notó de inmediato. Era como si hubiera dejado la armadura en casa. Ella estaba limpiando el costado de uno de los canales cuando lo oyó llamar en el portón. «Doña Valeria». Ella se levantó despacio, se limpió las manos en el pantalón y fue hasta el portón. Lo abrió. Se quedaron mirándose el uno al otro por un momento. «Puede pasar, don Jacinto». El viejo entró, caminó a su lado hasta el canal principal, se detuvo en la orilla y se quedó mirando el agua. Los peces no estaban visibles, pero de vez en cuando subían burbujas a la superficie, la señal tranquila de que estaban ahí abajo. «Ha crecido bastante», dijo, refiriéndose a las plantas. «Ha crecido». Se quedó en silencio por un largo momento. Tenía la postura ligeramente encorvada de quien carga un peso que no es físico. «Me dejé usar», dijo por fin, sin mirarla. La voz estaba baja, con esa ronquera de quien dice algo que ha estado guardado demasiado tiempo. Valeria no respondió de inmediato. «Ricardo me ofreció dinero para presionar a los vecinos a no cooperar con usted. Dijo que era por el bien de todos, que la tierra iba a terminar en manos de alguien de fuera y que debía venderse a un productor local». Se detuvo, pasó la mano por la nuca. «Lo creí porque quería creerlo. La verdad es que tenía miedo de que usted llegara aquí y cambiara todo lo que conocía». Ella se quedó en silencio. «Su padre me prestó el azadón cuando el mío se rompió en el peor momento. Me ayudó a arreglar el cercado cuando las vacas se escaparon. Se quedó aquí 2 noches cuando mi mujer estaba enferma y yo no sabía qué hacer». La voz del viejo tembló un poco. «Y yo le hice esto a la hija de él». Valeria miró los canales por un momento. El agua corriendo, las plantas a lo largo de la orilla, el verde que crecía donde antes solo había polvo y tierra agrietada. «Mi padre siempre hablaba bien de usted», dijo. «No fue planeado. Salió porque era verdad
y la verdad dicha en el momento justo tiene un peso diferente a cualquier argumento. Don Jacinto volvió el rostro hacia ella. Había algo en el rostro del viejo que se quebró ahí, silenciosamente, como cuando una pared de tierra mojada cede despacio. Se sentó en el bloque de piedra junto al canal, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Era el llanto de un hombre mayor que había obrado mal contra la memoria de un amigo. El tipo de llanto que no pide consuelo con palabras, porque las palabras no alcanzan el lugar de donde brota. Valeria se quedó a su lado en silencio, sin prisa. Después de un rato, el viejo se limpió la cara con el dorso de la mano y se quedó mirando el agua. ¿Tiene arreglo esto?, preguntó. Sí, dijo ella. Siempre lo tiene. Con don Jacinto a su lado, el equilibrio en la cooperativa ejidal cambió, no de inmediato, no de forma declarada. Pero el viejo había hablado en privado con 2 productores a los que antes había presionado, reconociendo que había actuado mal. Esos 2 hablaron con otros. En las siguientes reuniones, el grupo cerrado de Ricardo Villarreal fue perdiendo el control silencioso que ejercía sobre las decisiones. El recurso de Valeria contra su separación de la cooperativa ejidal fue presentado de nuevo con el informe técnico del ingeniero Arturo Salinas y con la firma de Esteban Salazar como productor que solicitaba la reconsideración. Don Humberto, el gestor, que había conducido la reunión anterior con la incomodidad de quien está siendo forzado, esta vez presidió la nueva votación con una expresión de alivio. El resultado fue 6-5 a favor de Valeria. Fue reintegrada. La noticia llegó a la propiedad por un mensaje de Jimena, una tarde en que Valeria estaba reparando una manguera agujerada. Leyó el mensaje, lo releyó, se quedó un momento parada con la manguera en la mano. Luego la dejó en el suelo y respiró hondo. Era una victoria, pero sabía que no era el fin. Fernando Castañeda llegó una semana después del resultado de la cooperativa ejidal, esta vez sin traje, sin sobre. Llegó con pantalón común y camiseta, a una hora que ella no esperaba, y se quedó parado en la cancela sin tocar el claxon, esperando que ella lo notara por sí misma. Ella lo notó cuando fue a buscar agua a la llave cerca de la cancela. Se detuvo al verlo. Se quedaron mirándose un momento. ¿Puedo entrar?, preguntó. La pregunta la sorprendió. En las visitas anteriores nunca había pedido permiso. Simplemente entraba. Ella abrió el portón. Caminaron hasta el porche de la casa en silencio. Ella no fue por agua, ni lo invitó a sentarse. Se quedó de pie, esperando. Fernando miró los canales de riego desde lejos, la plantación a lo largo de los canales de piedra. «Está creciendo», dijo. «Sí». Más silencio. «Hablé con Ricardo», dijo por fin. «Lo sé». «¿Lo sabías?» Lo sospechaba. Se quedó mirando el solar. «Me dijo que era la solución obvia, que la tierra no valía el esfuerzo, que ibas a rendirte tarde o temprano y que era mejor asegurar un precio razonable ahora que una miseria después». Hizo una pausa. «Pensé que tenía sentido». «Tenía sentido porque querías que lo tuviera», no respondió, pero tampoco lo contradijo. «Hay cosas que no entendí de papá hasta ahora», dijo tras un momento. «¿Por qué se quedaba aquí incluso cuando era difícil? Siempre pensé que era terquedad de viejo». Valeria esperó. «Ahora creo que era otra cosa». «Lo era», dijo ella. Se quedó en silencio un buen rato. «Voy a retirar el proceso», dijo. «Ya no voy a presionar por la venta». Ella lo miró un momento. «¿Qué cambió?» «Vine a ver con mis propios ojos lo que has hecho aquí». Miró los canales de nuevo. «Y pensé en cómo se sentiría papá si supiera que estaba del lado de un hombre como Ricardo Villarreal en contra de su hija». Esa honestidad inesperada la conmovió de una forma que no estaba preparada. «Gracias», dijo ella. «No tienes que agradecer». Metió las manos en los bolsillos. «Todavía te debo algo a ti y a papá». Ella no dijo nada. A veces el silencio es la respuesta más honesta. Se quedaron parados unos minutos más, mirando la tierra que había sido del padre y que ahora era de los 2, pero de formas tan distintas de entender. La cosecha llegó a principios del otoño. No era una cosecha grande.
Nadie esperaba que lo fuera, porque el sistema se había implementado hacía poco más de 2 meses, y la producción apenas comenzaba a consolidarse, pero era mayor de lo esperado. Las plantas regadas por los canales de riego con tilapia habían producido en una cantidad visiblemente superior al control, y la diferencia de calidad era perceptible incluso para un ojo no entrenado. Don Arturo caminó por los surcos con Jimena a su lado, ambos anotando, midiendo, documentando. Su silencio era el tipo de silencio de personas satisfechas con lo que ven. Los peces también habían crecido. No todos. Algunos habían sucumbido en las primeras semanas por razones que ella había registrado y corregido, pero la mayoría estaba saludable, con un peso razonable para el período. Eran suficientes para una venta pequeña, una prueba de mercado, una muestra de que el ciclo se cerraba. Jimena había encontrado un comprador para el pescado en un mercado de abastos a 20 kilómetros. No era un contrato grande, era un pedido de una caja por semana, un comienzo. En la tarde en que la primera caja de tilapia salió del rancho, en la batea de la camioneta vieja, Valeria se quedó parada en la cancela mirando hasta que el auto desapareció. Luego volvió a los canales de riego. Estimado público, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar el me gusta y principalmente suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esteban apareció con su hijo Diego 2 días después. Esta vez no era visita de curiosidad ni de observación. Él traía un cuaderno en la mano y una lista de preguntas. «Quiero hacerlo en mi rancho», dijo, directo al grano. «Lo sé», respondió Valeria, «pero primero necesitas entender algunas cosas. La bomba debe ser adecuada, los canales de riego deben tener la profundidad correcta, y los peces necesitan alimentación suplementaria al principio mientras el sistema no esté equilibrado. ¿Puedes enseñarme? Pasaron toda la tarde caminando por los canales de riego, Valeria explicando cada detalle, Esteban anotando, Diego filmando de nuevo. Pero esta vez, el video se hizo con el permiso explícito de Valeria, y esta vez la intención era diferente. Registrar el proceso para que otros también pudieran aprender. Durante las siguientes semanas, otros 2 productores de la región buscaron a Valeria con interés genuino. Uno de ellos era el hombre que había pedido agua prestada durante el problema del sistema. Otro era una mujer mayor, llamada Doña Consuelo, que tenía un pequeño huerto y se había quedado curiosa después de que la hija de Esteban mencionó el sistema en una conversación. La propiedad de Valeria se fue convirtiendo casi sin querer en un punto de referencia, no de manera grandiosa, de forma sencilla, como sucede cuando algo funciona de verdad en una comunidad pequeña, donde las personas se conocen y las noticias viajan por el mismo camino de terracería que todos usan. El enfrentamiento final con Ricardo Villarreal llegó de una forma que ella no esperaba. Él apareció en una reunión de la cooperativa Ejidal un mes después de la reintegración de Valeria, con una nueva propuesta para el grupo. Quería comprar el terreno de un productor que llevaba 2 meses sin riego por una avería del equipo, ofreciendo un valor que el hombre estaba considerando porque estaba desesperado. Valeria se enteró de la reunión a través de Jimena y fue. El productor en cuestión, un hombre llamado Don Lorenzo, tenía 58 años y había heredado la tierra de su suegro. Estaba sentado en la reunión con la expresión de quien ya había aceptado la derrota internamente y solo esperaba que los demás lo validaran. Ricardo presentó la propuesta con la misma sonrisa de siempre. El valor estaba claramente por debajo del mercado, pero presentado con un lenguaje de favor, considerando las dificultades del momento. Pensando en la familia, un alivio inmediato. Valeria levantó la mano. Don Humberto la reconoció después de una vacilación. «Don Lorenzo», dijo ella, mirando directamente al productor, no a Ricardo. «¿Cuál es exactamente el problema con su sistema de riego?» El hombre se sorprendió con la pregunta. «La bomba. Se paró hace 2 meses. ¿Usted sabe qué pieza necesita?» «Sí, pero no tengo cómo pagarla. Conozco a un señor llamado Pancho Domínguez que repara bombas de esta región desde hace 40 años y tiene piezas de repuesto». Hizo una pausa. «Él me ayudó cuando yo estaba sin salida.
Puedo presentarlos. Don Lorenzo la miró. Luego miró a Ricardo. Luego de nuevo a ella. Eso resuelve el problema, dijo don Arturo, que estaba sentado al fondo de la sala, sin necesidad de vender nada. Ricardo Villarreal se quedó en silencio. La sala también se quedó. Era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien interrumpe un mecanismo que estaba girando solo. No es así como funciona, dijo Ricardo al fin con la voz controlada. Don Lorenzo necesita dinero, no una reparación provisional. Con el sistema funcionando, su producción genera dinero, respondió Valeria. La diferencia es que el dinero va para él, no para alguien que compra la tierra por la mitad de su valor. Ricardo la miró con esos ojos calculadores. Usted tiene una opinión muy firme sobre lo que no es su asunto. La cooperativa es una asociación de productores, dijo ella. Lo que le pasa a cualquier productor es asunto de todos aquí. Se oyó un murmullo en la sala. No de rechazo esta vez. Don Lorenzo se quedó mirando sus manos por un momento. Luego miró a Ricardo. Voy a esperar, dijo. Voy a intentar reparar la bomba primero. Ricardo Villarreal se levantó con una expresión que había perdido la sonrisa por completo. Caminó hacia la salida de la sala. Se detuvo en la puerta. Espero que sepan lo que están haciendo, dijo sin volverse. Lo sabemos, respondió don Jacinto desde la fila delantera. El viejo lo había dicho con la voz tranquila de quien finalmente está del lado correcto de una situación. Ricardo se fue. El ruido de su camioneta desapareciendo por el camino de terracería fue el sonido más satisfactorio que Valeria había escuchado en mucho tiempo. Pancho Domínguez fue a la propiedad de don Lorenzo la semana siguiente y reparó la bomba en 2 horas. No cobró. Dijo que era su costumbre. Don Lorenzo se quedó parado mirando el agua correr por los canales de riego con los ojos llenos de lágrimas. Y los 2 viejos se quedaron allí conversando toda una tarde, sentados a la sombra del cobertizo, como viejos que tienen historias suficientes para llenar el resto del día. Jimena empezó a trabajar formalmente en el rancho de Valeria al mes siguiente. No era un salario grande, pero era un trabajo que tenía sentido, y traía consigo los 2 años de agronomía que había guardado como un tesoro que no sabía cómo usar. Juntas, las 2 comenzaron a documentar el sistema de forma más rigurosa, preparando un material que pudiera usarse para enseñar a otros productores de la región. Doña Consuelo, la mujer más mayor que se había interesado por el sistema, adaptó una versión más pequeña para su huerto con la ayuda de Jimena. En 3 semanas, su huerto estaba produciendo con una consistencia que no había visto en años. La tierra estaba cambiando. No la tierra del mundo, no la tierra de una causa grande. La tierra de esa comunidad pequeña, de ese camino de terracería, de esos canales de piedra construidos por manos que ahora descansaban bajo un suelo que ella había ayudado a recuperar. Una tarde de cielo despejado, sin nubes, con el calor más templado de lo que había sido en semanas, Valeria fue hasta el canal principal y se quedó de pie mirando el agua por un largo rato. El sonido era el mismo que había escuchado la noche en que la bomba volvió a funcionar. Un murmullo continuo, sólido, como una conversación que no necesita respuesta. Abrió el cuaderno de su padre, no el cuaderno de notas que usaba para registrar la producción, el cuaderno de cuero gastado que había encontrado debajo de la cama. Lo abrió en la última página, donde el padre había escrito las palabras que habían cambiado el rumbo de todo. Si alguien encuentra esto algún día, que lo intente. Tomó la pluma que llevaba en el bolsillo y escribió en la línea de abajo con la misma letra irregular que usaba cuando tenía prisa o estaba emocionada. Lo intenté. Funcionó. Gracias. Cerró el cuaderno con cuidado. Permaneció en silencio por un momento, con el cuaderno entre las manos, mirando la tierra que había recuperado palmo a palmo a lo largo de meses de trabajo, de resistencia, de días en que había sentido que no podría y había seguido adelante de todas formas. El viento venía del norte, como don Alberto había anotado que venía en los días de verano. Las hojas de las plantas a lo largo de los canales de riego se movían con él, y allá abajo, en el agua que corría entre las canales de piedra, los peces
Se movían en silencio haciendo lo que siempre habían hecho, sin saber que estaban ayudando a salvar algo. No estaba sola en el rancho en ese momento. Jimena estaba al otro lado de la propiedad, revisando las plantas nuevas. Don Jacinto había aparecido más temprano y estaba arreglando la cerca del gallinero, como había dicho que haría hacía días. Y Fernando había llamado por la mañana, no para presionar, sino para preguntar cómo iba todo, con una voz que había cambiado de tono en pequeñas pero reales maneras. Ella sonrió. No fue una sonrisa de victoria ni de alivio. Fue la sonrisa de alguien que, después de mucho tiempo, está exactamente donde debe estar. Era la sonrisa que don Alberto debió haber sentido en aquellas noches en que se quedaba sentado en la terraza, mirando los canales de riego, planeando un sistema que no pudo probar, pero en el que nunca dejó de creer. Ella había cargado con lo que él no pudo terminar. Y eso, entendía ahora, era lo más importante que un hijo puede hacer por la memoria de un padre. Fin de la historia. Esta fue una historia que tocó nuestros corazones. Cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. ¿Crees que Valeria hizo bien en no rendirse? Déjanoslo en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.